Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya que la internet nos está ayudando hoy, vamos a ver la clase por acá, la clase grabada, ¿sí? Directamente para que pueda llegar a todos en sus casas, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de la distribución. La última clase estuvimos hablando de la absorción, entonces hoy vamos a hablar de la distribución de los fármacos. Cuando hablo de distribución voy a hablar simplemente de que el fármaco a través del torrente circulatorio se va a ir hacia todos los líquidos corporales, hacia cuáles líquidos se va a ir, hacia qué líquido intersticial, intercelular. A eso me refiero cuando digo la distribución. Esta distribución va a iniciar siempre por los órganos blancos, los órganos más vascularizados, que van a ser el hígado, los riñones, el encéfalo y, por ejemplo, el corazón. Posteriormente, en un segundo momento, va a llegar a los músculos, a las vísceras, a la piel y a la grasa. También acá vamos a incluir al hueso. Reparen entonces, primer lugar donde va a irse todo mi medicamento va a ser a los órganos blancos, hígado, riñón, corazón, encéfalo, posteriormente al ácido graso, grasa, hueso, músculo y a todas las vísceras. Todo esto va a depender de la liposolubilidad del fármaco. En realidad, varios factores van a estar interfiriendo en esto, pero la liposolubilidad va a ser el factor más importante para esto. Recuerden que las membranas son fosfolípidas, entonces la liposolubilidad del fármaco es lo que más va a afectar. También el gradiente, sobre todo la diferencia de gradiente del pH también va a afectar, pero la liposolubilidad es lo que más va a afectar. Recordando entonces que los fármacos pueden distribuirse solos, es decir, libres en la corriente sanguínea, o pueden distribuirse unidos a proteínas plasmáticas. De estas proteínas plasmáticas vamos a tener dos destaques acá. La primera va a ser la albúmina. La segunda va a ser la glucoproteína ácida A1. En este caso, cuando el fármaco es un ácido, va a preferir, ¿sí?, la albúmina. Es decir, se va a unir a la albúmina. Luego, cuando el fármaco, si ya es una sustancia un poco más básica, ahí va a preferir unirse a la glucoproteína ácida A1. Recordando que esto, ¿sí?, cuando llega al sitio que el fármaco le gusta, por ejemplo, vamos a poner ahí cápsula sinovial, por ejemplo, ¿sí?, la albúmina o la glucoproteína A1 van a soltar el fármaco. Deben de soltar el fármaco, porque si no suelta el fármaco, si no se interrumpe esta unión, ¿sí?, simplemente el fármaco no va a hacer efecto. Reparen, ahí tenemos una imagen, ¿sí?, mostrándonos el fármaco uniendo a las proteínas plasmáticas. Yo en este momento, en esta primera etapa, voy a tener un fenómeno denominado fijación hística. La fijación hística va a ser, sobre todo algunos fármacos, que le va a gustar fijarse en algunos tejidos más que en otros. Inclusive más que en los líquidos corporales o mismo más que en la sangre. Por ejemplo, el ejemplo acá es la quinacrina. Es decir, cuando yo doy este fármaco, el fármaco se va a la corriente sanguínea y va a entrar en algunos tejidos. Dependiendo de cuál sea el fármaco, va a tener una predilección por algunos tejidos. En el caso de la quinacrina, va a acumularse todo en el hígado y en la sangre casi nada. ¿Qué ocurre? Empieza a consumirse lo que está en la sangre y lo que se acumuló en el hígado empieza a salir. Es decir, muchas veces estos tejidos que hacen esta fijación hística van a servir como depósito. ¿De qué va a depender este depósito, de esta fijación hística?
va a depender, ¿sí?, de las proteínas, los fosfolípidos, inclusive las proteínas nucleares, y esto, como les dije, es reversible. Esto va a formar como una especie de reservatorio. Se almacena ahí en ese tejido y cuando empieza a bajar ya, cuando termina en la corriente sanguínea, empieza a salir de a poco, o muchas veces sale de a mucho también, pero de ese tejido. ¿Y quién hace bastante fenómeno de fijación nística? Va a ser la grasa. La grasa suele estirar a veces hasta el 50%, sobre todo de algunos fármacos muy liposolubles que directamente se almacenan en la grasa. Estos fármacos, ¿sí?, cuando empiezan, ¿sí?, básicamente lo que van a hacer este tejido es robar el fármaco del todo el sistema, y cuando empieza a bajar parece que no hace efecto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo di ahí 500 miligramos del fármaco. 500 miligramos del fármaco. 400 se fue a la grasa, 100 se quedó circulando. Terminó el 100. El efecto del fármaco es en subdosis. ¿Por qué? Porque ahí parece que no hace efecto, parece que no hace efecto. Le hago otra dosis. Ahora en 200, ¿verdad? Entra 100, va de nuevo 400 a la grasa, queda 800 acumulada en la grasa y queda 200 circulando. Hace un efecto ahí bien bajito, bien bajito. Termina ese 200, ¿qué va a hacer? Este depósito que se creó en la grasa de 800 empieza a salir. Es por eso que ese efecto muchas veces es más potente, se produce la redistribución y ese efecto es más potente, inclusive más potente que la primera dosis. Reparen, la grasa acostumbra hacer muchísimo este fenómeno denominado fijación nística. Si el fármaco se deposita en la grasa y circulante en el torrente sanguíneo, va a haber muy poco del fármaco, hasta que termina lo que está circulando y empieza a salir lo que estaba depositado en la grasa. El hueso también suele hacer bastante este fenómeno de fijación nística, particularmente con tetraciclinas puede ocurrir esto, también con algunos otros fármacos, y estos otros fármacos utilizamos nosotros a nuestro favor. Por ejemplo, si quiero tratar osteoporosis, voy a dar fármacos que hacen fijación nística en el hueso. ¿Por qué? Porque van a actuar ¿dónde? En el hueso. Entonces, justamente por eso es que utilizamos estos fármacos. Como les estaba contando, ¿sí?, la redistribución, es decir, se fijó en un tejido, sea hueso, sea grasa, ¿sí? Cuando termina el fármaco, empieza a salir de la grasa, y a eso yo le voy a llamar redistribución. Y esta redistribución, ¿sí?, va a ocurrir que el efecto sea bastante más fuerte. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, inclusive, no sé si fueron ustedes, pero hubo un grupo que estuvo preguntando esto. Muchas veces el efecto es más duradero. Anestesia, por ejemplo, ¿sí? Anestesia en cirugía, muchas veces la persona no consigue, ¿sí?, sobre todo sedantes, ¿verdad?, no consiguen ahí hacerle dormir, hasta que termina la cirugía y la persona duerme. ¿Qué ocurrió? El fármaco hizo fijación nística en la grasa y posteriormente se produce la redistribución. También tengo que pensar, a la hora de la distribución, tengo que pensar en la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque sabemos que la barrera hematoencefálica es una barrera semiselectiva. Entonces, esta barrera, muchos fármacos no van a conseguir atravesar esta barrera hematoencefálica, y fármacos que no van a conseguir llegar, si es que tienen que tener efectos en el sistema nervioso central, no van a hacer su efecto, justamente por no poder llegar. Y en el caso de la barrera hematoencefálica, ¿sí?, el transporte
vimos nosotros los distintos tipos de transporte, el transporte va a depender del transporte transcelular. Es por eso que muchas veces utilizamos algunos fármacos que están combinados. ¿Combinados con qué? Por ejemplo, con sustancias que van a permitirle entrar a la barrera hematoencefálica, como una especie de vehículo, una especie de ayudante. También debemos tener cuidado con la transferencia placentaria, ¿sí? La placenta también va a tener bastante importancia en nuestra distribución. ¿Por qué? Porque yo no puedo ni adelantar el parto, generar un parto prematuro, pero tampoco puedo agarrar y dar un fármaco que me genere un efecto teratogénico o un efecto deleterio al feto. Entonces, por eso debo de conocer bien, ¿sí?, la farmacocinética de todos los fármacos que vamos a utilizar para evitar fármacos que atraviesen. Y acá, ¿quién va a depender? De nuevo tenemos a la liposolubilidad, al grado en que los fármacos consiguen unirse a las proteínas plasmáticas, y al grado de la ionización, al grado de la polaridad, es lo que todos factores que van a influir en nuestra barrera nuestra barrera placentaria, ¿sí? Reparen entonces, vamos a depender acá del gradiente de concentración, solubilidad y afinidad por el tejido para atravesar o no la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y muchas veces para llegar a los ojos y a la leche materna. Hasta ahí entonces la distribución. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La excreción. Excreción, también denominada eliminación de los fármacos. Yo voy a conseguir eliminar los fármacos por varios órganos. Sin dudas, el mayor y mejor órgano excretor van a ser los riñones. Entonces, yo puedo eliminarlos sin ningún cambio, ¿verdad? O puedo eliminar los metabolitos, es decir, los efectos, el resultado del producto de un metabolismo. Yo puedo eliminar ambos. Puedo eliminar o la sustancia que ingirió o el metabolito de esa sustancia. ¿De qué va a depender? Simplemente vamos a depender acá de la polaridad. ¿Por qué? Porque los fármacos polares se eliminan muchísimo más fáciles. Profesor, pero la distribución y la absorción es más fácil fármacos liposolubles. Cierto. Por eso, esos fármacos liposolubles, si quiero eliminarlos, voy a tener que metabolizarlos. ¿En qué? En un compuesto polar para conseguir eliminarlo. Como le estaba diciendo, los riñones van a ser los órganos más importantes para excretar los fármacos o sus metabolitos. Dependiendo si el fármaco que yo ingerí ya es polar, no necesito metabolizarlo. Si el fármaco no es polar, voy a tener que metabolizarlo en una sustancia polar. ¿Quién va a ayudar a los riñones? Las heces, la bilis y la última forma de excreción no me va a generar absolutamente nada cuantificable. Pero va a ser importante, la excreción a través de la leche materna va a ser importante. ¿Por qué? Por los efectos que puede generar al bebé que está siendo amamantado. Para esta excreción por vía renal, yo voy a tener en cuenta 3 procesos. Estos procesos son la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la resorción tubular pasiva. 3 procesos que van a influir en la excreción por los riñones. Es decir, yo ingerí un fármaco, este fármaco se filtró en el glomérulo, lo que no fue filtrado va a ser absorbido en el túbulo, y si yo absorbí o filtré 15, si yo reabsorbí en el túbulo pasivamente los 15, no estoy eliminando el fármaco. Ahora, si no reabsorbí nada, ahí sí estoy eliminando el fármaco.
¿vale? También vamos a tener acá con base al pH. Acá tenemos entonces los 3 gradientes, los 3 variantes en la excreción renal.